Debatiendo con Carlos Castellanos. Qué gusto saludarles y darles la bienvenida al espacio en el que debatir es mucho más que contradecir y vociferar. Aquí las cifras, los datos y las opiniones de nuestros invitados son la materia prima para la discusión, porque la comprensión de los extremos empieza debatiendo con Carlos Castellanos, hoy con Hamlet Almaguer y también con el diputado Diego Garrido López. Hablaremos de la reforma electoral. Usted ya sabe quiénes somos, usted ya nos conoce, ahora somos La Octava Digital y aquí comenzamos. El sistema electoral mexicano creo que funciona y funciona bien. Los datos ahí están. Yo creo que una reforma electoral hoy no es necesaria. Es una reforma para que haya democracia. No es desaparecer al órgano encargado de organizar las elecciones. Sin duda, la democracia en México es una de las más caras del mundo. De 1999 al 2018, es decir, en 19 años, el presupuesto electoral tuvo un incremento de 409%. De hecho, las elecciones presidenciales de los Estados Unidos del año 2020 fueron más baratas que las de 2018 en nuestro país. Por eso, la austeridad republicana obradorista tiene como objetivo fundamental, se dice, eliminar el costo excesivo del árbitro electoral. Hasta 1990, el gobierno se encargaba de la realización y organización de las elecciones federales y en pos de la democracia se creó el Instituto Federal Electoral, aunque todavía con control gubernamental. Para 1993 consiguió su autonomía. Con la reforma constitucional del 2014, sin embargo, surgió el Instituto Nacional Electoral. Una de las críticas que más pesan sobre este instituto son los altos salarios y prestaciones de sus 11 consejeros, además de que los partidos políticos reciben casi el 30% del presupuesto del INE para financiamiento. Hoy, lo que se necesita es el consenso para una nueva reforma electoral. Hay 104 propuestas que van desde el establecimiento de la segunda vuelta presidencial hasta la elección por voto directo de consejeros y magistrados electorales. Algo inédito en el mundo. Como ya es costumbre, por mero orden alfabético, vamos a comenzar con Hamlet Almaguer, diputado federal, consejero nacional de Morena. Hamlet, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Un saludo para ti, para nuestro compañero de panel, legislador, y también para el auditorio. Efectivamente, nos acompaña el diputado Diego Garrido, representante del Partido Acción Nacional ante el INE. Diputado, también muchas gracias por estar con nosotros. Qué gusto, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todo el auditorio. Muy amables. La primera pregunta que haría, e insisto, por mero orden alfabético, Hamlet Almaguer. ¿De verdad México requiere una cirugía mayor en materia de democracia que implique tocar al Instituto Nacional Electoral, por decirlo de alguna manera? Urge una cirugía mayor, Carlos, en nuestro sistema electoral. Te voy a poner un ejemplo muy claro. El primer eje de esta reforma es la austeridad en nuestro sistema de partidos y de instituciones electorales. El INE publicó hace un par de meses su anteproyecto de presupuesto para 2023 y ahí consideró asignarle a cada uno de los 7 partidos políticos con registro nacional 16,900,000 pesos para el envío de cartas y 100,000 pesos para el envío de telegramas. Pues yo quisiera preguntarle a ustedes que forman parte de esta mesa y también a nuestro auditorio, si alguien en su vida ha enviado un telegrama y hace cuánto no utilizan el servicio postal para enviar cartas, considerando que hay 7 institutos políticos en el país, estamos hablando de más de 119 millones de pesos que se gastan en un rubro que pues es anacrónico para la realidad social de nuestro país. Y hay otras partidas que se pueden ajustar con el uso de tecnologías. Tenemos un instituto muy robusto, muy caro. Nominalmente, las elecciones en México son más caras que las de Brasil, cuando tenemos nosotros un poco más de 130 millones de habitantes y Brasil tiene casi 220.
Evidentemente ya en el costo por voto, México se lleva uno de los primeros lugares a nivel mundial como el voto más caro. Y eso pues no es proporcional a un país con la mitad de su población en una línea de precariedad o pobreza. Por esa razón, pues el presidente ha presentado esta iniciativa constitucional. Bien. Propone reducir el financiamiento a los partidos políticos y eliminar instituciones a nivel local que solamente trabajan 6 meses y descansan 2 años y medio, Carlos. Interesante, por supuesto. Diputado Diego, ¿cómo lo vemos desde la oposición? ¿Sí requiere la democracia mexicana una cirugía mayor y estos argumentos que da Hamlet tienen relevancia? Es realmente un argumento falaz el de la austeridad. Si realmente quisiéramos ahorrar dinero público, entonces no invertamos en estas obras faraónicas que se llevan miles de millones de pesos. Sale más caro el populismo que nuestro instituto electoral y la organización de las elecciones. Son 330,000 millones de pesos para el aeropuerto. Son 500,000 millones de pesos para el Tren Maya, 14,000 millones para Dos Bocas, 13 billones de pesos en deuda pública, 100,000 millones para el AIFA. Ese tipo de obras son las que realmente necesitan una reducción y que efectivamente se adelgace el gasto público en esas obras faraónicas y no argumentar que por un tema económico, por un tema de pesos, se tenga que cortar la cabeza al órgano electoral. Sinceramente, ese argumento cae por su propio peso. Justamente nosotros planteamos una reforma electoral, pero para temas que fortalezcan el voto libre, informado y, por supuesto, a esta institución que tantos años nos llevó fortalecer y tener ahora que aún cuando nos dan resultados negativos para la oposición, para Acción Nacional, aún así nosotros respetamos las decisiones del instituto. Esta es una reforma que nosotros la vemos tóxica, regresiva, centralista y ni más ni menos como nunca se había visto en la historia de México, emana del propio presidente, emana del oficialismo. El poder público quiere controlar ahora los temas electorales y esto, por supuesto, no lo podemos compartir. Desde 1990 en nuestro país por ley se subsidia a todos los partidos políticos. Los recursos del presupuesto federal que se les otorgan se les hace llegar a través del INE, lo decíamos, y significan casi el 30% de su presupuesto. El resto del presupuesto es para la organización de las elecciones y la operación del INE y de los institutos electorales estatales. En 2018, ya comentábamos, tuvimos las elecciones más costosas de la historia en las que se invirtieron 28,108 millones de pesos, 3% más que el presupuesto del mismo año para el CONACYT. Los altos sueldos y prestaciones que tienen también los consejeros y magistrados electorales son otro de los puntos del debate. Bajo la óptica no solo de la 4T, la democracia en nuestro país no tiene por qué ser tan cara. Ahorita lo acabamos de escuchar al diputado Diego diciendo pues que dejen de construir en obras faraónicas. En realidad, ¿por dónde se tiene que empezar, Hamlet, si es que queremos llegar a acuerdos? Porque de entrada pareciera ser que el asunto de los dineros no lo ven como un argumento válido en la oposición. No, pues lo que pasa es que ellos construían bardas y suavicremas. ¿Dónde está la refinería que iba a construir Calderón? Hizo media barda en Hidalgo. Y la Estela de Luz, un monumento a la corrupción que tuvo casi el mismo costo que la Torre Mayor que está cruzando la calle en Paseo de la Reforma. Un costo cercano a los 2,000 millones de pesos para una suavicrema inservible. La infraestructura sirve especialmente para el sur del país, que ha tenido una subinversión durante décadas. El proyecto del canal interoceánico, el tren del istmo de Tehuantepec, es un proyecto que había estado en nuestro país desde el siglo XIX y no se había logrado construir en cerca de 200 años. Yo invito al diputado a que visite Salina Cruz y conozca el potencial que tiene este proyecto. Está considerado que en 50 años puede mover 100 veces más carga que lo que hoy realiza el puerto de Salina Cruz y también Coatzacoalcos y Minatitlán. Entonces es un gran proyecto que va a dinamizar el sur. En el sur del país también, el Tren Maya, pues evidentemente va a fortalecer al turismo, que es la principal actividad económica de la península de Quintana Roo, no solamente en el caso de ese estado, sino también de Yucatán y de Campeche.
que le pregunten al gobernador panista de Yucatán si sirve o no el Tren Maya. Él lo celebra y está realizando un esfuerzo porque se construya en el territorio de su entidad. Y por otro lado, bueno, pues la refinería nos da soberanía energética en un momento en el que los energéticos están subiendo de precio en todo el mundo. Incluso hay noticias que han salido en los últimos días que señalan que en Europa hay ayuntamientos que están regalando leña para que sus ciudadanos puedan preparar sus alimentos precisamente por esta crisis de los energéticos. Y el AIFA, pues cuando tengamos un tren que conecte de manera directa con la ciudad, va a ser un aeropuerto importantísimo a nivel regional. Salió una nota de Forbes hace algunas horas que señalaba que el AIFA ha duplicado su capacidad de transporte de pasajeros en el último mes. Entonces, evidentemente es un aeropuerto que está despegando y está funcionando para el país. Y yo reitero, ¿quién envía cartas en este momento? ¿Quién envía telegramas? Es absurdo que le destinemos 120 millones de pesos a esta actividad, Carlos. Perfecto. De acuerdo con la propia iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que se pretendería, diputado Garrido, sería ahorrarse alrededor de 20,000 millones de pesos, pero queda claro que de origen, pues evidentemente el recurso que destina el gobierno de la Cuarta Transformación para sus obras emblemáticas, como lo acaba de decir Hamlet Almaguer, pues es visto como una necesidad para los mexicanos. Por lo tanto, pues ese argumento para decir si lo que quieren es recursos, dejen de invertir en ello, no va a funcionar. ¿Cuál tendría que ser entonces, diputado Garrido, el argumento de la Cuarta Transformación para que la oposición diga, bueno, vamos a entrarle, vamos a empezar a negociar el asunto de una reforma electoral? Claro, y en principio decirte que si detectaron que hubo malos ejercicios y malas obras, pues entonces ustedes tienen la fiscalía, tienen todo el poder que castigan a los responsables. Y es simple y sencillamente retórica de la misma de siempre. Y por otro lado, vemos un aeropuerto sin vuelos, presumieron ya, hasta salieron en un video que había un tren, no existe ese tren, presumen una refinería que no ha producido ni un solo barril, que se está inundando, presumen un tren que está causando un ecocidio, que está realmente afectando a la selva mexicana. En fin, pero más allá de esas obras, hablemos del tema electoral, que ellos tratan de justificar y distraer toda la atención con este tipo de cuestiones, insisto, las obras faraónicas, los caprichos presidenciales para justamente no tener argumentos para ver cómo van a controlar y cómo van a destruir al instituto que tenemos hoy en día. El tema presupuestal, por supuesto, que parece muy básico, como dicen ellos, que haya reducción financiera para los partidos políticos, porque ¿cómo se construyó el movimiento? Pues a base a sobres amarillos con dinero en efectivo para el movimiento. Pues ahí estaban los sobres que recibía Pío, los sobres que recibían todos los actores políticos que construyeron Morena. Por eso no quieren financiamiento público, dicen ellos, y hay que reducirlo porque tienen una forma de recibir financiamiento que es a base de efectivo y de sobres. Entonces, por eso nosotros decimos, hay que fiscalizar el dinero público, sí tiene que conservarse un apoyo gubernamental y de presupuesto público para los partidos, porque lo que busca Morena es asfixiar presupuestalmente a los partidos para desaparecer de facto a la oposición. ¿Cómo están desapareciendo a los institutos electorales locales? Asfixiándolos presupuestalmente, los dejan con inoperatividad. Por ejemplo, al Instituto de la Ciudad de México le redujeron drásticamente hasta un 40% la mayoría morenista en la ciudad y de esta forma hacen inoperante al Instituto Electoral. Lo mismo está pasando en todas las entidades de la República. Lo mismo quieren hacer presupuestalmente para el INE y lo mismo quieren hacer presupuestalmente para los partidos políticos. Asfixiar de forma presupuestal para que nada más haya una sola voz, que es la del oficialismo y la de la mañanera. Y esto no lo podemos permitir con esta reforma, porque de otra forma no habría contrapesos, no habría oposición, no habría partidos que piensen diferente al gobierno. Y ellos mismos fueron oposición muchos años. De hecho, nacieron como tal. Y ahora que gobiernan, se olvidan que justamente es muy necesaria que haya pesos y contrapesos y equilibrios en el poder público. Hamlet Almaguer, dice el diputado Garrido, lo que buscan es asfixiar a los partidos políticos. ¿Eso es cierto? Pues yo creo que no ha visto el video de la intervención del coordinador parlamentario del PAN en la Cámara Federal, Jorge Romero.
en la instalación de la mesa de trabajo de las comisiones para analizar la reforma electoral, porque ahí él se pronunció a favor de realizar un análisis sobre los costos en el sistema electoral. En esa parte hay consenso entre las fuerzas políticas que tenemos una democracia excesivamente cara. Y un ejemplo para poder abatir estos costos está en el voto electrónico. Acabamos de pasar por la elección presidencial en Brasil, donde utilizan urnas electrónicas y el costo que tuvieron es menor al de una elección presidencial en México, aunque es una población mucho mayor. Ojalá que se ponga de acuerdo con su coordinador, ojalá que escuche al gobernador de Yucatán hablar sobre el Tren Maya, que le va a llevar turismo a la entidad que el día de hoy gobiernan, aunque muy pronto van a dejar de gobernarla. Y ojalá también comprendan que hay cosas más importantes para el país que destinar dinero a los partidos políticos. 424 millones de pesos se van a ir para el PRD en 2023 cuando tuvo el 3% de la votación nacional. Eso evidentemente es un exceso. Sumando los recursos, además, que tienen otros partidos que obtuvieron un porcentaje muy bajo, tienen más recursos que los partidos que obtuvieron triunfos en distintos distritos y entidades federativas del país. Entonces, evidentemente, es importante realizar esta reducción en diferentes rubros. La cuestión de los tribunales electorales locales me parece que también encuentra consenso entre la mayoría de las fuerzas políticas. Son tribunales que cuestan 4,000 millones de pesos al país y que funcionan solamente durante 6 meses, porque al terminar las elecciones locales no hay materia para que funcionen esos tribunales, pero se siguen pagando los salarios, los arrendamientos, y es un rubro en el que podemos avanzar. Otro punto de consenso que quedó muy claro en la instalación de este grupo de trabajo fue el de las acciones afirmativas. Hoy Morena es la bancada más plural de la Cámara de Diputados, con legisladoras y legisladores que pertenecen a los pueblos afrodescendientes, a los pueblos originarios e indígenas, a las comunidades migrantes, a las personas de la diversidad sexual, personas con discapacidad. Es importante hacer esta inclusión a nivel constitucional y eso es otro de los rubros fundamentales de la reforma. Entonces, lejos de lo que pinta el diputado, ya hay puntos de consenso entre las diferentes fuerzas políticas y es indiscutible que nuestra democracia es excesivamente cara y tiene que haber un ajuste en la materia. Incluso se ha manifestado a favor su coordinador en la Cámara Federal. Carlos. De hecho, en el planteamiento de origen hablamos de alcanzar una reforma político-electoral porque también se pretende modificar la conformación del Congreso de la Unión y, como bien lo acabas de mencionar, de los congresos estatales. Los legisladores plurinominales son uno de los puntos centrales, recuerdo, de la discusión desde un principio. A juicio de algunos especialistas, es excesivo el número de estos legisladores que surgieron en el sexenio de José López Portillo para tratar de dar equilibrio en la representación ante el Congreso a los partidos que tenían muy poca representatividad precisamente. Y de acuerdo con la iniciativa de reforma del presidente López Obrador, de los 500 diputados que hay en la actualidad quedarían solo 300 y en lo que se refiere a los 128 senadores que hay ahorita tendrían que quedar 95 y todos deberían ser elegidos además a través del sistema de listas por entidad. Y en lo que se refiere a los congresos estatales también se contempla la reducción de sus integrantes. Ya nos dijo un poco Hamlet Almaguer que sí y que no es posible avanzar en la reforma. ¿Qué otros asuntos podría considerar la oposición, diputado Garrido? Claro, a mí me alegra mucho escuchar que se avance en el tema de voto electrónico. Sin embargo, debo de disentir en el hecho de que los tribunales electorales locales y los institutos electorales locales nada más funcionan 6 meses o durante un proceso electoral. Existe en la mayoría, prácticamente en todas las entidades de la República, procesos de participación ciudadana. Por ejemplo, en la Ciudad de México existe la votación de comités vecinales, es decir, representantes de las colonias. Existe el presupuesto participativo, que lo votan también los ciudadanos. Los ciudadanos eligen cómo se ejerce cierta cantidad de dinero para sus colonias. Hay otros mecanismos de participación ciudadana como consultas y, por supuesto, viene la revocación, referéndum y otras más complejas, pero las básicas que ordinariamente se tienen año con año y fuera de fechas electorales,
justamente los institutos electorales ven esos procesos de participación ciudadana. Por eso es necesario que también se mantengan, porque no solamente se trata de tachar una boleta electoral de un partido político o de un candidato, sino que también fortalecen la participación ciudadana para muchos otros rubros. Por eso es importante que sigan manteniéndose y sigan operando. Ahora bien, también creo que podemos encontrar coincidencias en otras propuestas que ha hecho Acción Nacional. Yo esperaría que estén de acuerdo en una segunda vuelta electoral presidencial, por ejemplo, que sí efectivamente se entra al análisis respecto del número de diputados, pero por la vía plurinominal. Morena está planteando que ahora todos los diputados y senadores sean electos como pluris, y no. Nosotros creemos en la representación distrital, en la representación vecinal, en ser justamente la voz que llevamos al Congreso de la ciudad o congresos federales, al Congreso Federal, la voz de nuestros representados, de nuestras zonas, de las necesidades, de lo que justamente está exigiendo los vecinos, y no nada más atender a una lista partidista plurinominal como lo está planteando Morena. Por supuesto que sí deben de existir los plurinominales, pero en el esquema que actualmente está funcionando para tener una representatividad justamente equilibrada conforme a los votos. Ahora bien, también podemos ver el tema de las candidaturas comunes, un planteamiento de Acción Nacional, porque si entramos a este esquema de solo listas de partido, se está dejando de lado, no se está hablando, tenemos que empezar a hablar de qué pasa con las coaliciones. Si solamente se va a votar por listas, entonces podrá votarse por listas de coaliciones, por listas de candidaturas comunes. ¿Cuál es el planteamiento que está haciendo Morena y sobre todo el presidente que lo dejó en el aire? Nosotros sí planteamos desde Acción Nacional que sí existan, por supuesto, las coaliciones y también las candidaturas comunes, que es otra figura diferente que podría dar también solvencia a la representatividad que los ciudadanos exigen. Perfecto. Hamlet Almaguer, adelante. Gracias. Mira, Carlos, es muy interesante lo que menciona el legislador. Yo iría más allá de las candidaturas comunes y las coaliciones. Hablaría de los candidatos independientes. En la iniciativa propuesta por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, vamos a un ejemplo gráfico. Hablemos del caso de Oaxaca. En Oaxaca hay 10 distritos federales. Morena, con el 60 o 70% de la votación en Oaxaca, es una entidad donde nos va bien, se lleva 10 de 10 diputados federales. ¿Dónde quedan esos otros 4 votos por la oposición, ese otro 40% por la oposición? Está más o menos representada a través de los plurinominales, pero no de manera certera. El sistema que propone el presidente de la República se llama representación pura y opera en muchas democracias consolidadas de nuestro planeta. También es un esquema que permite que los legisladores representen a sus entidades federativas, como ocurre en España o en Costa Rica, que es la democracia más avanzada de nuestra región. Y aterrizo en el tema de Oaxaca con la oposición y los independientes. Si el PAN obtuviera el 10% de la votación en Oaxaca, tendría derecho a que se le asigne un legislador. En este momento, todas las diputaciones van a favor de Morena. Si un candidato independiente o una planilla de independientes obtuviera el 10% de la votación, también tendría derecho a la asignación de diputaciones mediante este sistema. Hoy eso no ocurre. Los candidatos independientes que no ganan no son representados en el Congreso. Entonces, lejos de centralizar y lejos de sobre representar a Morena, que ha sido una crítica permanente a la oposición, este sistema de representación pura permite que cada fuerza política quede representada en la justa proporción de los votos que obtuvo en las urnas. Vaya, es una reforma que incluso a la oposición le conviene con este ejemplo tan gráfico, Carlos. ¿Cómo lo ves, diputado Garrido? Justamente me parece que deben de subsistir los dos sistemas, el de mayoría, porque justamente es la representación vecinal de un territorio, de determinadas colonias, tú estás representando y estás llevando su voz al Congreso. Eso creo que no lo podemos eliminar. De otra forma, se diluye la responsabilidad, se diluye incluso la forma en cómo te pueden reelegir o no los ciudadanos, porque ya también existe esa figura y va a seguir existiendo. Y la gran mayoría de los diputados actuales fueron reelectos, ¿no? Porque ya usaron esa figura. Pero ¿cómo te va a premiar o castigar el ciudadano si no estás representándolo de la forma de mayoría relativa? Pero podremos seguir con ese debate. Hay que analizarlo seriamente, pero nosotros insistimos en que la mayoría relativa debe de subsistir. Una propuesta que también hacemos desde Acción Nacional, que seguramente encontraremos
eco en el oficialismo es en que se castigue la intervención del crimen organizado, que sea una causal de nulidad cuando se detecte la intervención de dinero sucio de donde entre este crimen organizado, en donde el propio narco está operando en algunas zonas del país. En cuanto sea detectado, que sea una causal de nulidad. Y también, otra más, espero que también encontremos eco de parte del oficialismo, es castigar, prohibir el transfugismo electoral. Esto es que un diputado que llega por un partido cambie de partido en cuanto toma protesta, que eso se está haciendo mucho el oficialismo al tratarle de dar diputados a los partidos aliados pequeños para que hagan grupos parlamentarios. Eso sucedió en el Congreso de la Ciudad de México, por ejemplo, al darle Morena diputados al PT, al darle Morena diputados al Verde, al darle Morena diputados a sus otros aliados para efecto de que hicieran grupo parlamentario. Es una ficción que de facto lo que está generando es simple y sencillamente crear grupos parlamentarios para hacer mayorías ficticias de parte del oficialismo. Por eso ese chapulineo de gente que llega con una sigla y traiciona su agenda legislativa, traiciona los principios por los cuales se postuló y traiciona el voto por el cual llegó, sea castigado, sea simple y sencillamente prohibido y que no puedan andar brincando de un partido a otro. Y con esto también le damos certeza a la población, certeza a los electores. Si votan por un partido, sepan que van a estar ese partido y ese número de diputados defendiendo la causa por la cual votaron, porque no nada más se vota por personas, por figuras, por un político, sino que se vota por plataformas legislativas, plataformas de gobierno, en su caso, y eso es lo que la gente necesita sentir representación en la Cámara. Perfecto, diputado Garrido. Pues prácticamente estamos llegando ya a la recta final de este espacio. Solamente nos restaría que nos den sus conclusiones ambos, por supuesto. Vamos a terminar tal y como empezamos, por mero orden alfabético. Y como parte de esas conclusiones me gustaría, si es posible, que los dos incluyeran cómo ven el asunto en la ruta que se plantea para esta reforma. ¿Cuánto tiempo nos tomará? ¿Cuándo podríamos estar hablando de verdad, si es que lo haremos, de que se tiene una nueva reforma político-electoral? Con base pues en el hecho de que, como estamos escuchando, pareciera ser que ahora sí hay apertura para escuchar, para involucrar propuestas incluso de la oposición. Eso podría ser una parte importante para que los ciudadanos nos demos una idea de cuándo tendríamos, o pues estaríamos hablando ya de una nueva ley al respecto en materia electoral. Hamlet Almaguer. Sí, Carlos. Mira, la instalación de este grupo de trabajo de las 3 comisiones que intervendrán, se acordó por votación unánime conformar un equipo de 21 legisladores, 3 por cada uno de los 7 partidos políticos representados en el Congreso, que realizaríamos un análisis, un cruce de las más de 100 iniciativas que existen presentadas en la Cámara de Diputados para poder identificar cuáles son esos puntos de coincidencia. Yo ya te comenté 2. El primero son las acciones afirmativas y el segundo es tener una democracia más barata. Todos los coordinadores parlamentarios se manifestaron a favor en la instalación de esta mesa. ¿Cuándo podríamos estar votando esta reforma en la Cámara de Diputados? Antes de que termine el mes de noviembre. ¿Qué plazo tenemos para aprobarla? La propia Constitución señala que no se pueden modificar leyes fundamentales en materia electoral, sino 90 días antes del inicio del proceso en el que se pretendan aplicar. Nosotros queremos que estas normas estén vigentes para la elección del 24. Como el proceso electoral del 24 inicia en otoño del 23, eso significa que tenemos hasta verano del 23 para votar esta reforma constitucional en Cámara de Diputados y Senado de la República por 2/3 partes de los presentes y también en 17 legislaturas locales, en una ruta muy similar a la que tuvimos con la reforma de Guardia Nacional, en la que ya se cumplieron todos los requisitos para que sea reforma constitucional. Entonces, en conclusión, yo creo que en un mes podemos estar votando en Cámara de Diputados y todavía nos quedarían cerca de 5 o 6 meses para la ruta en Senado y legislaturas locales, Carlos. Perfecto, Hamlet. Muchas gracias. Diputado Garrido, adelante. Está apagado. Decir que desde Acción Nacional, desde la oposición, no vamos a permitir que se toque al INE, que se fracture.
a nuestro Instituto Nacional Electoral. Eso por empezar. No podremos ir a una dictaminación en la Cámara Federal, por supuesto los diputados federales lo han dicho, no podremos ir a una dictaminación en donde se trastoque a nuestra autoridad electoral, que es la única que le ha dado certeza, rumbo y paz a este país. No podemos permitir que se haga una concentración de poder como en otros tiempos en donde a Bartlett se le caía el sistema y ahora quieren poner magistrados y consejeros electorales por una vía de voto de popularidad cuando realmente es una función muy específica y debe ser autónoma y no basada en mayorías simplistas. No estaremos avalando que se le quite la facultad al INE de controlar el padrón electoral. Imagínense ustedes que la credencial del elector, que el control de ese listado nominal, de ese padrón electoral, ya no lo tenga un órgano autónomo. Ese es el gran riesgo de nuestra democracia. El oficialismo, por la vía de una propuesta del presidente de la República, de la máxima autoridad de poder en este país, quiere controlar a nuestra democracia y quiere desaparecer a todos los órganos electorales locales, a todos los tribunales electorales locales, y nosotros simple y sencillamente tampoco podemos acompañar esa destrucción de los órganos que nos dan paz y nos dan democracia. Vamos a seguir defendiendo al INE, vamos a seguir defendiendo a nuestras instituciones y sobre todo buscando que siempre haya certeza, que el voto de todos los ciudadanos valga y se cuente bien, que haya certeza, tranquilidad y seguridad jurídica para los próximos comicios. Perfecto. ¿Alguna réplica de un minuto, Hamlet? Vamos a avanzar en esta reforma electoral. Es falso que esas atribuciones regresen a la Secretaría de Gobernación. Vamos a tener un instituto y un tribunal electos popularmente por la ciudadanía, pero a sugerencia de los tres poderes de la Unión. Hoy solamente la Cámara de Diputados designa a los consejeros por voto de 2/3 partes. Si Morena quisiera quedarse con el instituto, aprovecharíamos que 4 consejeros ya se van en 2023 y tenemos la mayoría suficiente para designar a los 4 integrantes del consejo y pondríamos ahí incondicionales al movimiento, pero no es lo que queremos. Lo que queremos es limpiarlo de fondo y por eso no tenemos ningún temor en ir a las urnas y que la ciudadanía vote por sus consejeros y sus magistrados. Hay otros países donde se vota por integrantes del Poder Judicial, como en Estados Unidos, no solamente por jueces, sino por magistrados de cortes superiores. Carlos. Perfecto. Última réplica, 30 segundos, diputado Garrido. Yo solamente le digo a los que nos están viendo, imaginen que el propio presidente propone a los magistrados electorales que califican la elección y propone a los consejeros electorales que son los que organizan la elección. Eso es lo que está proponiendo Morena. Dice que también el Poder Judicial y el Congreso, pero de esencia es que el presidente López Obrador proponga a quienes califican y organizan las elecciones. Eso no puede suceder en este país. Sería un gran retroceso democrático y como nunca se ha visto en el mundo. Perfecto. Muchas gracias a los dos por haber aceptado participar en este Debatiendo, el inicio de la segunda temporada. Se nos ha acabado el tiempo. Gracias, Hamlet Almaguer, diputado federal, consejero nacional de Morena. Muchas gracias, Hamlet. Gracias, Carlos. Gracias, diputado Diego Garrido López, representante del PAN ante el INE. Gracias, diputado. Ante el Instituto Electoral Local. Muchas gracias, Carlos. Ante el Instituto Electoral Local de la Ciudad de México, efectivamente. Gracias, diputado Diego Garrido. Gracias sobre todo a usted por habernos acompañado aquí en Debatiendo. Tenemos una cita aquí, recuérdelo, @laoctavadigital y @castellanos. Allí recibimos todas sus sugerencias y sus comentarios. Yo soy Carlos Castellanos. Mientras tanto, siga disfrutando La Octava. Debatiendo con Carlos Castellanos.